Ay, hola. Hola. Acabamos de llegar a Bratislava y estamos buscando un hotel porque El no tenemos hostal. dónde dormir. Sí, algún hostal. Porque no tenemos dónde dormir, tenemos aquí unos mapas. Hemos y ido en el aeropuerto y a ver lo que salga. a lo que salga. Bueno, esto es un poco Bratislava. 21. Mañana veremos el centro histórico, cultural. Ya que estamos, Cristina con su maleta. Y yo con mi maleta detrás. Tengo una delante y una detrás. Y nada, a buscar un sitio. Este es el hotel. O el hostal, donde creo que vamos a estar. Sí. Aunque hay una cerrada ahí arriba, Hemos encontrado alojamiento, menos mal. Solo quedan 2 habitaciones, 2 camas en este hostal. Y nos ha salido súper bien de precio por 13 euros cada una, creo. Y ahora vamos a... no sé, creo que me he pasado. No sé. Así es aquí. Pues, aquí duerme Chris. A ver, son literas. Aquí vamos a guardar las cosas. Y mi cama. Mi camita bonita. Me parece bien eso. Pones la bolsa en la comida. Vale. Estamos Buenos buscando... días. Buenos días, primera noche en Bratislava. Superada. En la calle Spitalska. Estamos en el patio hostel. Estamos mirando ahora la época cómo ir hasta la estación de tren para dejar las cosas Uy, y qué sol. comprar el billete de Budapest, el Interrail, y después ya iremos para el free tour que nos hacen a las 11 por Bratislava. Así que Isa, espera. Sí, la verdad que hace muy buen tiempo porque son las 9 menos 20 y hace este sol. Bueno, está de día desde las 4:30 de la mañana, así que... Pero bueno, está muy bien. Vale, tenemos que ir. Bueno, vamos de camino a dejar las mochilas y después a caminar por todo. No, es un vídeo. Ah, vale. El Danubio. Sí. Por El aquí. Danubio verde. Sí, porque azul como que no, Pero bueno. Hemos dado ya una vuelta por el centro. Por Bratislava y ahora nos iremos a Sí. Budapest. a las Pues lo hemos 11:25, visto todo, Porque ya lo hemos visto todo y no nos ha gustado mucho. Lo vimos ayer por la tarde, esta mañana un rato y ya está todo visto. Así que ahora iremos hacia Budapest. Budapest. Así que nos vemos en 3 horas de Budapest. tren. Ahora estamos caminando por el centro de Bratislava. Chris. Estamos en el centro turístico, que es una parte bonita, y pero igualmente en una hora nos vamos de camino a Budapest. Sí. Así que nos vemos en Budapest. Cristina. Y arriba tenemos nuestras maletas. Llevamos una hora de tren, es que ahora más llegamos a Budapest. Así que no me se te ve en el reflejo. Así que es bonito. ¿Hemos comido? Está hecho en veces y no cena. A Cristina le gusta mucho, a mí no tanto, pero bueno, está bien. Acabamos de alquilar unas bicis. Para ir Dos. por Budapest. Así que nos vamos a Budapest a dar la vuelta y volveremos
Bueno, veremos la ciudad sin bici. Una forma más divertida. Más rápida y más cómoda. Por allí tenemos algo que no sé qué es. Y bueno, ahora vamos a dar la vuelta. Y mirad. Ah, las bicis son chulas y parecen cómodas. Así que nada, nos vemos luego. Ahí está Gris. Vamos a pasar por un puente. Mejor caminando, ¿no? Que mejor caminando con la bici. Ahí está. Y aquí está ya. Es bonito Budapest. Nos gusta mucho a las dos. Cristina. Y aquí estoy haciendo malabares para ir en bici, mirar de no atropellar a nadie y grabar. Soy un Iron Man. ¡Hola! Ahora estamos en Buda, esta zona, y allá es Pest. Buda, Pest. Bueno, las dos partes de por aquí, por ahí. Estamos en Budapest. But you can still walk along here, just for a little bit. Ahí está Cristina. ¿Te gusta? Sí, muy bonito, mucho más que Bratislava. La verdad que Budapest es muy bonita. Ya que seguimos con nuestras bicis que tenemos alquiladas para 24 horas. Así que hasta mañana por la tarde nos las devolvemos. Bueno, estamos llegando a casa, todavía no hemos llegado. Y tenemos que subir una cuesta. No es muy grande, pero bueno. Con esas dos bicis. Pero se nota que es cuesta. Así que ahora iremos arriba del todo. A ver qué hay. ¿Eh? Ah, eso fue una foto. Esa nos sentamos una cada árbol que nos da. Sí. Bueno, no creo que haya dos. ¿Te quieres poner aquí en una alta una foto? Aquí. Sí, tengo una foto. Es que, tío, todas estas perspectivas son buenísimas. Ah, pues nada, Dice que miro, digo, tío, hay una foto. mirad las vistas que tenemos desde aquí. Budapest, la verdad que nos gusta mucho. Cristina. Hola.
Nos vamos a quedar aquí a la puesta de sol. Chris. ¿Qué te gusta la vista, Isa? Mucho. Está muy bonito El Budapest. castillo. Aquí vamos a estanciamos 2 días. Adiós. Estamos por la noche. Cristiana está ahí dando vueltas. Pero mirad, todo eso que huele allí son pajaritos. Y desde lejos se ve, bueno, desde cerca más aún, pero desde lejos se ve impresionante. Ahí sigue Cristina. Me voy a ponerme así, así me veis sola. Pues estamos, no sé el nombre de esto, pero bueno, es muy impresionante, es muy bonito. Es una pasada. Se aprecian los pajaritos. Hola, Cris. Hola. Casi no se te ve, pero bueno. Muy bonito. Es más, la ciudad es bonita de día, pues aún más de noche. Hay pajaritos y todo. Budapest es una ciudad bastante bonita. Sí. Y de noche parece más bonita. Y ahora iremos a ver el Buda Castle desde la abadía de Pest por la noche. Hasta ahora. Universidad de Viena. Aquí voy a venir a estudiar algún máster. Aquí vas a venir a matricularte de algún modo. Bueno, sí. Estudiar te dejarás para los demás. Eso. Yo una vez aquí, estudié un año y después me voy de Erasmus. Ya estamos en el Festival de Música. Aquí todos los restaurantes. ¿Algo que decir? Cada que digas no tomar. A eso guste. Típicas hamburguesas. Vamos a comer una hamburguesa. Está muy bien de precio, la verdad. Está súper barato. Típico de aquí, una hamburguesa. Así que habrá que probarla. Hola. Pues ahora estamos, ¿cómo se llama este sitio? Palacio Imperial. En el Palacio Imperial y vamos a ir al film, bueno, vamos a ir a cenar y después al Film Festival a ver la película de Romeo y Julieta. Así que nada, comer y a ver películas esta noche. Aquí detrás tenemos la escuela de hípica, Spanish Hochschule, y además es patética, pero bueno, así que los edificios son bastante bonitos todos, hay que decirlo. Y Viena nos encanta. Y hay un montón de caballitos, que también los hay, caballitos con carros, en Palma. Pero es muy bonito. Mira. Aparecen todos los caballitos, ahí me atropellan. Estamos dentro de la escuela de hípica. Es muy bonita. Vamos a venir mañana a ver que hacen de 11 a 12, hacen como una cosa de hípica con los caballos y vendremos mañana y nada, a ver qué tal. Y después por la noche, a las 10 cogemos el tren para ir a Cracovia. Pasamos toda la noche en el tren y después amanecemos en Cracovia. Mirad esto. Muy bonito. Pues mañana venimos aquí, son 13 euros. Sí. Muy chulo. Fiedels waren besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert beliebt und wurden in zahlreichen Variationen gebaut. Die Uniformen der Reiter, der Fahrer natürlich, stammen noch aus dem 18. Jahrhundert, aus der Zeit von Prinz Eugen von Savoy. The carriages you see here are so-called spider Fiedels. They were particularly popular.
Estamos en el Museo de Sisi y viendo donde antiguamente pone su cama y su mesa y su silla y todo. Y sus joyas y vestidos. Es muy bonito. La verdad que es precioso. Hemos estado antes donde están las vajillas y todo, tiene un montón de vajillas de plata y oro y pues, todo de lujo. Y este es el salón principal. Cristina está concentrada mirando todo. Acabamos de llegar a Polonia, que tengo mucho sueño para decir nombres, y Cristina está mirando albergues Porque nos hemos quedado sin tren para volver a Praga. Nuestro plan era venir aquí a visitar Auschwitz y después ir a Praga con el tren nocturno. Se ve que no hay plaza, así que estamos buscando el albergue. Y ahora son las 7:10, a las 8:26 cogemos el tren para ir a Auschwitz a visitarlo y después a Cracovia de vuelta a visitarlo. Así que nada, nos vemos luego. Estamos en el campo de concentración de Auschwitz. Un poco de cosas están aquí. Este campo es enorme. Y pensaba que había 1.300.000, bueno, entre judíos y casi por toda gente por toda Europa. Transmisión en directo de Auschwitz a Cracovia. Hemos pasado 4 horas y media o 5 bajo el sol de 38 grados aquí de Polonia, que parece que no existe. Y nada, ahora estamos saliendo ya para Cracovia a tener nuestra primera comida caliente en 5 días, que nos vendrá muy bien y no de ir al hotel. Pero estar, esa es la vista de Polonia. Así más o menos todo por aquí. Lo que hace mucho calor, demasiado. Pero es que yo tengo calor. Y el aire acondicionado y playita. Mucho de menos la playa. Llevamos 4 días. Estamos a domingo 19 después de 5 días viajando sin parar y comiendo bocatas preparadas desde 3 días en el aeropuerto o McDonald's una vez. Es el primer plato caliente, o sea, voy a llorar de la emoción. Yo me pedí unos espaguetis a la carbonara. Estamos en Cracovia, esto 6 euros, o sea, cada plato. Y la verdad que es un restaurante bastante bonito, ¿eh? Bastante pijo. Sí. Así que aprovechar. Así que buen provecho y a disfrutar de la comida. Sí. Bueno, y de postre tenemos tarta de queso. Me muero por esta tarta porque hace un montón que no la como y es mi favorita. Así que después de estar 5 días comiendo de postre chocolate, bueno, chocolate no, que comemos de postre, fruta y pan y bocadillos. Esto es como un montón de cosas. Así que voy a aprovechar. A ir de cenar. De un restaurante súper pijo. Que está en el centro de la plaza. En el centro de la ciudad. Como plaza Nos ha mayor. costado 22,50 € las dos. Sí, Hemos creo. comido un entrante para compartir, 2 platos Verduritas, de pasta, agua y postre a las 2. Y nos han regalado galletitas. Y nos han Así que regalado genial. galletas. Está Así que bien. súper bien de precio y creo que nos quedaremos un día más mañana. Hay que aprovechar que es barato Sí, a aquí. comer.
A comer y a comprar. que esto en Múnich y en Berlín como que no. Ahí como va a estar un poco mal la cosa, pero bueno. Bocata y de la estación. Sí, así que nada, ahora pasaré un poco por la ciudad por la noche y después al albergue. Buenas noches. Una tormenta de truenos y relámpagos aquí en Cracovia. Entonces, así que ahora nos vamos a ir como podamos al hostal. Bueno, corriendo no porque no tenemos chanclas, pero bueno, vamos a ir al hostal lo más rápido posible. ¡Chao! Pues ahora mismo tenemos un problema, porque estamos en Cracovia y pensábamos ir a Praga este mediodía, llegar por la noche y resulta que ya no quedan trenes para el mediodía y tenemos que pasar la noche en un bus o un tren. Así que perdemos, bueno, aparte de perder el dinero del hostal, estamos buscando a ver si hay algún tren que llegue para que no lleguemos a las 4 de la mañana a Praga y no encontramos nada. Así que Chris está buscando ahora. No, que tenemos el iPad para esto, pero bueno, esperemos encontrar algún bus o un tren o lo que sea que nos lleve a Praga esta noche. Si no, pues una noche más aquí. Cracovia es bonita, así que no nos importaría. Y nada, así con la aventura. Estamos en Cracovia, en el Babel Castle. Nada, esta es la catedral, muy bonita por dentro. Y ahora vamos a dar una vuelta antes de coger el tren. Sí, hemos conseguido tren para llegar esta noche a Praga, así que estamos súper contentas. Porque así no perdíamos el dinero del hostal y nada, tenemos que pagar una noche de tren y perder el hostal. Así que nada, cogemos el tren esta tarde, bueno, esta mediodía, y nos vamos hacia Praga. Así que estamos súper contentas. Ya estamos visitando un poquito la capital. Bueno, eso de súper que el tren son 8 horas, ¿sí o no? Bueno, sí, por eso no podemos estar muy contentos, pero bueno, es la aventura lo que tiene. Ya. Estamos en el mercadillo. Es un sitio bastante grande. Están en plaza, en el centro, y hay muchas tiendas así. Pero bueno, no compramos nada porque hemos cambiado muy poco dinero. Ahora 10 euros para comprar en el súper y ya está. Así que nada, ahorrar. Estamos en la plaza central de Cracovia, la plaza mayor, digamos, no sé cómo se llama, pero bueno, bastante bonita, hay mucha gente. Y en un ratito cogemos el tren para ir hacia Praga. Así que nada, tenemos 8 horas en el tren, pero bueno, hemos aprovechado el poco tiempo que hemos tenido por aquí, pero ha sido muy bonito. ¡Saluda! Hombre, si nos quedamos un poco más iríamos a comer aquí porque es súper barato, la verdad. Se come muy bien. Sí, el steakhouse estaba por aquí en la plaza. Un chuletón de medio kilo, 15 euros. Que me quedo sin comer. Pero bueno, comeremos un bocadillo en el tren y ya está. Estamos acostumbrados.